Queridos hijos e hermanos en Cristo, el Papa León XIV solía recordar que el alma humana, aún en silencio, anhela consuelo, sentido y a Dios mismo. No siempre lo expresa con palabras o con oraciones conscientes. A veces basta un suspiro, una calma sin causa aparente o una lágrima que no nace del dolor, sino de sentir una presencia. Él veía que la pregunta verdadera era: ¿cómo reconocer si avanzamos hacia el Señor? No venía a juzgar ni a señalar, sino a caminar como pastor junto a su pueblo, ofreciendo un respiro en medio del ruido del mundo. Hablaba con el corazón, como quien ha sido alcanzado por la misericordia divina y conoce la fragilidad humana. Muchos se preguntaban: ¿estoy en paz con Dios? ¿Vivo una fe real o solo cumplo ritos? Para León XIV, estas dudas no eran signo de incredulidad, sino de sed espiritual. Y quien tiene sed ya ha escuchado, aunque sea levemente, el llamado del agua viva. El alma que busca con inquietud ya se encuentra bajo la mirada amorosa del Padre, y Él nunca se deja vencer en generosidad. Si alguien siente esa nostalgia del cielo, ya está en camino hacia Él. El Papa invitaba a reconocer 7 señales, no como reglas rígidas, sino como suaves luces que Dios enciende para que sus hijos perciban su cercanía. Tal vez ya florecieron en tu vida sin que lo notes. ¿Has sentido paz en el sufrimiento? ¿Ha nacido en ti el deseo de orar, incluso sin palabras? ¿Rechazas la mentira con más firmeza que antes? ¿Brota el perdón donde antes había rencor? ¿Ves belleza en lo sencillo? ¿Llegan personas o palabras en el momento preciso, como enviadas del cielo? Estas cosas simples pero profundas son huellas del Espíritu Santo en el corazón, no para hacer sentir superior, sino para recordar que Dios camina contigo. Así como Cristo en el camino de Emaús se reveló no con milagros grandiosos, sino con presencia, escucha, palabra y pan. También el Papa León XIV deseaba que sus mensajes fueran compañía, consuelo y guía. Invitaba a no temer la búsqueda ni el silencio, pues es allí donde Dios habla con más claridad y donde el alma oye al Creador. Quien vive cerca de Dios quizá no lo perciba siempre, pero esa brisa suave que siente es más poderosa que cualquier tormenta. Y si estas palabras son luz en tu sendero, compártelas para que otros hallen consuelo y sigamos juntos en esta peregrinación de fe. Comencemos este caminar con serenidad y esperanza, pues donde 2 o más se reúnen en su nombre, allí está Él y allí el cielo se acerca. Hay una paz que el mundo no puede dar. No depende de circunstancias ni de la ausencia de problemas, sino que brota de lo profundo como un manantial invisible que sigue fluyendo aun cuando todo se derrumba. La primera señal de cercanía con Dios no es perfección ni ausencia de lucha, sino la paz interior que permanece en medio del caos. Esa calma firme es huella de un corazón que aprendió a confiar. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. No es una calma aparente, sino la reconciliación del alma con su Creador. Aun cuando la vida golpea, San Pablo, preso y encadenado, escribía cartas llenas de gozo y esperanza. Solo la cercanía con Dios puede dar tal paz. Si hoy atraviesas dolor, pérdida, enfermedad, desempleo o soledad, pero en ti hay una serenidad extraña y sientes que alguien te sostiene, esa es la señal. Donde Dios habita no hay confusión, el mundo ofrece escapes, pero la paz de Dios no evade ni adormece, transforma y da sentido incluso a las lágrimas. No es euforia ni emoción pasajera, sino raíz profunda, certeza interior y roca firme. Aunque la prueba siga y no tengas respuestas, si puedes cerrar los ojos y sentir que no estás solo, ya conoces un anticipo del cielo. La Virgen María, en medio de la huida a Egipto o al pie de la cruz, conservó una paz profunda. Su sí a Dios no le evitó el dolor, pero le dio fortaleza serena. Examina tu vida. No busques paz en la ausencia de problemas, sino en tu interior. ¿Hay en ti un rincón donde reina la calma? Si lo hay, cuídalo. Allí está Dios.
Si no, pídeselo al Señor, que no niega su paz a quien la busca. La cercanía con Dios se mide por la paz con que afrontamos lo difícil. Por eso esta es la primera señal. La paz no es solo fruto, es promesa cumplida. Según las reflexiones del Papa León XIV, muchos veían su vida como una sucesión de pérdidas. Pero al conversar con ella, él percibió que estaba pisando tierra santa. Le confesó: «Padre, mi vida está llena de dolor, pero nunca me ha faltado la paz. El Señor siempre ha estado conmigo». Lo expresó con una sonrisa más luminosa que cualquier candelabro. Aquella mujer no poseía comodidades, carecía de compañía diaria y ni siquiera veía la luz del día, sin embargo, vivía en paz. Y esa paz era un testimonio, el signo de que Dios nunca es superado en fidelidad cuando uno le abre el corazón. No se trataba de una vida perfecta, sino de una vida habitada por su presencia. Hoy, en medio de esta sociedad que corre y lo mide todo por resultados, productividad o éxitos visibles, la paz interior parece un milagro, aunque sigue estando al alcance del alma humilde, de quien acepta sus límites y se deja amar por Dios. Dios no nos ofrece una vida sin tempestades, pero sí promete permanecer en la barca con nosotros, como en aquel pasaje evangélico en que los discípulos, angustiados por la tormenta, gritan mientras Jesús duerme: «No te importa que perezcamos». Y él, con serenidad, se levanta, manda callar al viento y pregunta: ¿dónde está su fe? Esa escena se repite hoy. En nuestras tormentas, levantamos la voz, y Él, con una paz incomprensible para este mundo, nos susurra: «Estoy contigo». Si confiamos en su presencia, aunque el viento no cese al instante, el alma hallará descanso. El Papa León XIV recuerda que no debemos subestimar esta señal, pues la paz interior es uno de los frutos más valiosos del Espíritu Santo. Es la certeza de que no estamos solos, de que nuestras lágrimas son recogidas y de que incluso en la noche más oscura hay una luz que guía. Si tienes paz, aunque no poseas todas las respuestas, da gracias. Y si no la tienes, no te rindas. Pide, busca, persevera, porque el Señor, que conoce tu corazón, no te olvida. Y llegará el día, quizás cuando menos lo esperes, en que sentirás en lo profundo esa calma suave que no se explica, pero se reconoce como divina. Ese día sabrás, sin duda alguna, que Dios está contigo. El Papa León XIV también enseña que la segunda señal de cercanía con Dios es el deseo creciente de orar y estar en comunión con Él. No es una imposición externa ni una costumbre vacía, sino un anhelo nacido del corazón, como quien extraña a un ser querido. El alma que ha gustado la dulzura de su presencia no se conforma con distracciones. Quiere volver a casa, quiere hablar con su Padre. A veces este deseo no se traduce en palabras elocuentes ni en oraciones largas, sino en un suspiro, un pensamiento elevado, la necesidad de permanecer en silencio ante el sagrario o de vivir en esa presencia. La oración no siempre es visible, pero siempre transforma. Cuando Dios se acerca, no rezamos por obligación, sino por amor, como quien busca la compañía de alguien querido, aunque no haya palabras. Esa cercanía despierta un hambre y una sed que nada más puede saciar. Recuerda que la oración es estar junto a quien se ama, aunque no se diga nada. El Papa León XIV relata el caso de un joven seminarista, silencioso y humilde, que pasaba horas en la capilla sin moverse ni leer. Al preguntarle qué hacía tanto tiempo allí, respondió: «Nada, solo estoy con Él, y eso me basta». Esa respuesta revela el corazón de quien ha encontrado su centro. Orar no siempre es sentir. A veces es simplemente permanecer, con fidelidad incluso cuando el alma se siente árida. El deseo profundo de oración no se mide por lo que se experimenta, sino por la decisión constante de volver al encuentro. Este deseo no se limita al tiempo personal de oración. Quien está cerca de Dios ansía los sacramentos. La Eucaristía deja de ser costumbre para convertirse en necesidad. La confesión ya no es un trámite, sino un encuentro con la misericordia. La palabra
deja de ser un texto para transformarse en alimento. Así como el enamorado busca la voz de quien ama, el alma que ama a Dios busca su voz en la Escritura, en la liturgia, en el silencio interior. Este deseo se expande y abarca también a la Iglesia y a los demás. La oración se transforma en intercesión, súplica, alabanza y gratitud. En un mundo lleno de distracciones, si nace en ti la necesidad de apartarte para buscar a Dios. Si sientes que algo te falta cuando no oras, esa es una señal evidente. Tu alma tiene sed del Dios vivo. Muchos santos iniciaron su camino no con visiones, sino con un suspiro, una luz en la oscuridad o una oración sencilla y sincera. Desde ahí, el Señor tomó el timón. Aunque no sepas rezar bien y tus palabras sean torpes, si tu deseo es auténtico, eso basta. Él mismo enseñará a tu corazón a hablar y a escuchar. Recuerdo a una madre de familia, con hijos y responsabilidades, que solo encontraba unos minutos al final del día. Me contaba que, aunque agotada, sentía la necesidad de arrodillarse junto a su cama y decir: Señor, aquí estoy. No tengo fuerzas, pero no quiero acabar este día sin ti. Esa oración breve, nacida del amor, era su alimento espiritual. Decía que si no oraba, algo dentro de ella se secaba. Así actúa la gracia. No exige grandes gestos, pero transforma lo pequeño. Cuando el alma prefiere un momento con Dios antes que el entretenimiento, el ruido o incluso el descanso, es que ha sido tocada por una fuerza mayor. Y esa fuerza no es otra que el Espíritu Santo. Él enciende en nosotros el deseo de Dios. No es mérito humano, sino don que hay que cuidar, como se protege una vela del viento, porque muchas voces intentan apagarlo. Y cuando este deseo florece, transforma la vida cotidiana. Quien ora con sinceridad se vuelve más paciente, compasivo y sensible al dolor ajeno. La oración no encierra, sino que abre. El deseo de comunión con Dios lleva también a buscar la comunión con los hermanos, dejando atrás una vida cristiana centrada solo en uno mismo. Papa León XIV contemplaba que compartir, perdonar y edificar son signos evidentes de autenticidad, especialmente cuando la oración transforma a la persona en un mejor prójimo. Para él, si alguien descubre que, sin imposición externa, busca a Dios, le habla en medio de la jornada y suspira por su presencia, no debe dudar, está cerca de él, pues nadie puede decir: quiero orar, si el Señor no ha sembrado antes ese deseo en su corazón. Y si tal anhelo no se siente aún, el Papa aconsejaba no culparse, sino pedírselo al Señor con la súplica sencilla: quiero querer orar. Según sus palabras, ese pequeño acto de sinceridad puede abrir puertas antes cerradas, y como la luz del alba que se asoma en el horizonte, el deseo renace. El alma que ansía a Dios ya ha sido visitada por Él. Y esa visita es promesa cierta, pues quien busca, encuentra, y quien desea al Señor con pureza, ya lo roza con sus manos. Para el Santo Padre, hay una virtud que resplandece de modo especial en las almas próximas a Dios: la humildad, no aquella falsa o repetida como fórmula, ni la que oculta el orgullo tras un velo de modestia, sino la humildad genuina que nace del reconocimiento sereno y profundo de lo que somos ante Dios. Amados, frágiles, llamados. Papa León XIV enseñaba que la tercera señal de cercanía con el Señor es el silencioso crecimiento de esta humildad, la cual no se exhibe, no busca atención, sino que se vive. Cuando el alma está junto a Dios, deja de ansiar ser la primera, de imponer siempre su razón o de defender su imagen. Aprende a hacerse pequeña, no por temor, sino por amor, y descubre que la verdadera grandeza está en servir, y que la sabiduría se mide más por la capacidad de escuchar que por el número de quienes siguen. En Cristo mismo se refleja esta humildad.
Nació en pobreza, se rodeó de sencillos, lavó los pies de sus discípulos y en el culmen de su entrega no se defendió. La humildad de Dios escandaliza al mundo, pero es nuestra salvación. Quien camina con Él experimenta cambios profundos. Pide perdón con mayor facilidad, se ofende menos, reconoce sus errores sin sentirse disminuido, porque su valor no radica en el éxito, sino en la relación con el Padre. La humildad verdadera no se desprecia a sí misma, sino que sabe que vale mucho, no por méritos propios, sino por haber sido creada por amor y redimida por la sangre de Cristo. No se compara con otros, porque comprende que cada alma tiene su propio camino. Pero si cuesta, no hay que inquietarse. La humildad no nace de la sola fuerza de voluntad, sino de la cercanía con Cristo, de contemplar su mansedumbre y dejarse amar incluso en la miseria. Así el corazón se transforma, y cuando en medio de la lucha uno logra decir sinceramente, Señor, sin ti no puedo, ya está caminando en humildad. También hay humildad en aceptar límites, el paso del tiempo y los fracasos, como el Papa repetía a sus fieles. Para Papa León XIV, aquel que permanece unido a Dios no combate contra su propia pequeñez, sino que la acoge con serenidad. Reconoce que no lo sabe todo, que no puede con todo, que en ocasiones necesita apoyo, y pedirlo deja de ser motivo de vergüenza para volverse algo natural. Porque quien se sabe hijo, también se sabe necesitado, y lo manifiesta sin miedo. En esta época, donde se exalta la autosuficiencia y se empuja a todos a destacar, la humildad puede parecer fragilidad. Pero para Dios es una fuerza oculta, el terreno fértil donde la gracia germina. Él no se impone en corazones llenos de sí mismos, sino que se inclina y habita en quienes lo reconocen como fuente. León XIV solía emocionarse al ver a ancianos que, tras una larga vida, seguían confesando con sencillez sus faltas, asistiendo a misa con devoción y orando por sus familias sin esperar aplausos. Esa humildad callada, diaria y fiel supera cualquier elocuencia. También en los jóvenes se advierte esta señal. Hay quienes, aun inmersos en un mundo de apariencias, buscan vivir con autenticidad, sin competir, sin alardear, sin necesidad de brillar. Son bondadosos, trabajan en silencio, y su sola presencia comunica paz. La humildad se percibe en el espíritu, no en el discurso. La verdadera humildad, hijos míos, nos hace libres, nos libera de la necesidad de aprobación, del miedo al juicio, del orgullo que aísla, nos permite reírnos de nosotros mismos, recibir la corrección y comenzar de nuevo sin rencor. Y si alguna vez percibes que has perdido la humildad y que el orgullo ha ganado terreno, no te aflijas. La humildad puede renacer. Muchas veces surge en el dolor, en las caídas, en esos instantes en que solo queda alzar la mirada y decir, «Ten piedad de mí». Esta sencilla oración, dicha de corazón, es el inicio de todo camino espiritual serio. Pues sin humildad no hay conversión, y sin conversión no hay santidad. El alma humilde es tierra buena, donde florecen la paz, la gratitud, la paciencia y la compasión, y donde crecen estas virtudes, allí está Dios. Hijos muy queridos, perdonar no es tarea fácil. Quien ha sufrido profundamente conoce el peso del dolor. A veces la herida es tan profunda que nombrarla hace arder, pero cuando uno se acerca de verdad a Dios, algo comienza a transformarse en lo más íntimo del alma. Surge una posibilidad insospechada, la capacidad de perdonar lo que parecía imposible. Para León XIV, la cuarta señal de que el Señor obra en nosotros es esa apertura del corazón al perdón, no como una renuncia débil ni como ignorar el mal, sino como entrega confiada de la justicia a las manos de Dios. El perdón cristiano no borra lo sucedido, pero transforma la memoria, libera del odio y cura la herida. Perdonar no es justificar al otro, es dejar el peso en Dios, decirle, ya no quiero llevar esto, toma tú lo que no puedo sostener. Muchos creen que perdonar es debilidad,
pero en realidad es una de las mayores fuerzas, pues se requiere valentía para no responder con lo mismo, y fe para dejar el juicio al cielo. Quien ha sentido la misericordia divina anhela que otros también la vivan. El alma perdonada no busca venganza, busca reconciliación. Y esto no nace del mero esfuerzo humano, sino de la acción del Espíritu. León XIV recordaba historias de personas que han perdonado lo que el mundo consideraría imperdonable: traiciones, abusos, abandonos. Y siempre la respuesta era la misma: solo con Dios, porque en lo humano, el rencor parece más natural que la misericordia. Pero en lo divino, el amor es más fuerte que la muerte. Una mujer le relató que, tras años de sufrimiento, logró perdonar a quien destruyó su familia. No fue de un día para otro, decía. Lloré, grité, dudé. Pero un día, mientras oraba, sentí que ya no tenía miedo. Y cuando me di cuenta de que deseaba el bien para esa persona, supe que había perdonado. Ese testimonio vale más que 1000 teorías, porque muestra que el perdón es gracia. Perdonar no es olvidar lo que duele, es mirar la herida con los ojos de Dios y descubrir que puede florecer donde parecía imposible. La cercanía con Dios no borra el dolor, pero lo transforma. Uno puede recordar sin rencor y reconocer el daño sin que el odio siga envenenando. Basta recordar a Cristo en la cruz, herido, traicionado, abandonado, y sin embargo, sus palabras fueron de intercesión: Padre, perdónalos. Esa es la cima del amor. Cuando el alma comienza a imitar ese gesto, aunque sea de modo imperfecto, participa de la santidad de Dios. El perdón no es acto único. A veces es necesario perdonar otra vez, volver a soltar, volver a confiar en la misericordia divina. El proceso puede ser lento, con retrocesos, pero lo esencial es no cerrarse ni endurecer el corazón. Papa León XIV ha contemplado en numerosas ocasiones cómo el perdón auténtico transforma los rostros, aligera el peso del alma y devuelve la alegría perdida. Ha visto a personas que, tras años cargando resentimientos, al soltarlos vuelven a respirar profundo, a reír con libertad, a dormir con paz. No es magia, es gracia. Y si tú, que recibes estas palabras, reconoces que aún hay alguien en tu vida a quien no has podido perdonar, no te aflijas. No se trata de forzar un sentimiento, sino de abrir una pequeña rendija en el corazón y decir al Señor: quiero perdonar, pero no puedo, ayúdame. Esa súplica sincera es el primer paso, y todo el cielo la acoge. El perdón no siempre implica una reconciliación visible. Hay ocasiones en que, por prudencia o justicia, no es posible retomar la relación con quien nos ha herido. Pero eso no impide que el corazón alcance la libertad. Porque perdonar no es permitir el abuso, sino romper el dominio que esa herida ejercía sobre nosotros. El Santo Padre recuerda también el perdón hacia uno mismo. Muchos arrastran culpas antiguas, errores que los atormentan. Pero si Dios ya ha perdonado, ¿quiénes somos para seguir condenándonos? La humildad consiste igualmente en aceptar el perdón divino, en dejar que su misericordia nos limpie. Hay quienes permanecen prisioneros, no por falta de perdón ajeno, sino porque no logran perdonarse a sí mismos. Y esa llaga también puede sanar cuando nos dejamos mirar por Dios, permitiendo que su amor nos devuelva la dignidad. 260. Si alguna vez has conseguido perdonar, aunque haya sido poco, entre lágrimas o tras mucho tiempo, da gracias, porque esa gracia es una señal hermosa de que Dios vive en ti. Y si aún no lo logras, no te condenes. El simple hecho de querer perdonar ya es señal de que Dios está actuando en tu interior. El Papa León XIV señala que la dureza del corazón no se rompe de un solo golpe. A veces el Señor obra en silencio, como el alfarero que moldea con paciencia. No temas si todavía sientes rabia, entrégasela a Dios. Dile: Señor, esto es lo que tengo, esto es lo que siento. Él no desprecia un corazón herido, no se escandaliza de nuestro dolor. Entra justamente en la herida
y desde allí comienza la sanación. Cuando alguien es capaz de perdonar lo imperdonable, no por debilidad, sino por amor, esa persona camina muy cerca de Cristo, porque ama como Él ama, porque entiende que la cruz no fue castigo sino entrega. El alma que perdona experimenta una libertad nueva. Deja de vivir mirando atrás. Empieza a mirar hacia adelante, hacia la vida y hacia la paz. Y esa paz, hijos míos, es uno de los frutos más dulces de la presencia de Dios. Si has llegado hasta aquí, si has experimentado el perdón o caminas hacia Él, agradece. La misericordia te está moldeando, y eso es prueba clara de que Dios habita en tu corazón. El Papa León XIV recuerda que hay una transformación silenciosa pero profunda en el alma, cuando Dios comienza a habitar en ella, como una brisa suave que cambia el rumbo sin ruido. Una señal evidente de esa cercanía es el deseo espontáneo y sereno de servir a los demás, sin esperar reconocimiento ni buscar aplausos, sin hacer del bien un escaparate. Es la expresión natural del amor. Cuando uno se acerca a Dios, se vuelve más sensible al sufrimiento ajeno. Empieza a notar lo que antes pasaba inadvertido: la tristeza en una mirada, el cansancio en un gesto, la necesidad oculta en un silencio. Y surge entonces una respuesta humilde: ¿qué puedo hacer por ti? El servicio verdadero no siempre se da en grandes gestos. A veces es tender una cama con ternura, preparar un plato con cariño, o llamar para escuchar. El servicio auténtico quizá no se vea, pero siempre deja huella. Dios se ha revelado como servidor. No vino para ser servido, sino para servir, lavando pies, compartiendo el pan, cargando cruces ajenas. Quien le sigue de cerca inevitablemente lo imita. El Papa conoció a una religiosa que trabajaba en una casa de acogida para personas sin hogar. Sus días eran largos, duros, silenciosos, sin aplausos, pero ella afirmaba: cada vez que limpio una herida o sirvo un plato caliente, siento que lo hago directamente al Señor. Aquella mujer irradiaba paz. Su vida, oculta a los ojos del mundo, era un evangelio vivo. El alma que sirve por amor no necesita agradecimientos, no lleva cuentas, no reclama reconocimiento. Sabe que su recompensa está en la mirada de Dios, y eso le basta. El servicio nacido del amor, y no del ego, purifica el corazón, lo libra de la vanidad, del afán de protagonismo, de la necesidad de controlar. Servir nos iguala, nos humaniza, nos une. Hay santos escondidos en pasillos de hospitales, en cocinas humildes, en aulas silenciosas, en hogares sin cámaras ni micrófonos. Las madres que cuidan con paciencia sin límites, los abuelos que oran por sus nietos sin que éstos lo sepan, los voluntarios que limpian los templos al amanecer, todos ellos son grandes a los ojos del Señor. Existe una alegría particular que nace del servicio humilde. No es la algarabía pasajera de la euforia, sino la paz serena de quien comprende que su vida tiene sentido porque se entrega. Es la alegría de quien ha descubierto que su misión no es recibir admiración, sino amar. El alma que permanece cerca de Dios no compite, no se mide con otros, no siente la necesidad de exhibirse. Sirve, y lo hace allí donde le corresponde, con lo que tiene a mano, en lo que puede, sin excusas ni retrasos, porque entiende que el amor se concreta en gestos visibles, y cuando se vive así, poco a poco se empieza a percibir una presencia distinta en la vida diaria. Lo cotidiano se vuelve sagrado, lo sencillo se transforma en sacramento. Porque allí donde el amor se entrega, allí está Dios. Como recordaba Papa León XIV al hablar del buen samaritano, este no preguntó quién era el herido ni cuánto costaría ayudarlo. No pronunció discursos ni buscó ser visto. Simplemente se inclinó, curó, cargó y sostuvo. Esa es la esencia del servicio que anuncia el Evangelio. Muchos han preguntado cómo reconocer si están cumpliendo la voluntad divina, y en más de una ocasión Papa León XIV respondía que si sirves con amor, ya sea en lo pequeño o en lo grande, estás muy cerca de ella. Servir, sin esperar reconocimiento, es una forma de morir al ego, de decirle a Dios: aquí estoy,
úsame como quieras. Y esa disposición transforma toda la existencia. Ya no se vive solo para uno mismo, sino como instrumento de bien. No todos estamos llamados a obras grandiosas, pero todos podemos convertir el servicio en un estilo de vida. Cuando eso ocurre, uno se vuelve semilla de esperanza allí donde ha sido plantado. Tal vez hoy nadie note lo que haces. Tal vez tu entrega pase inadvertida, pero no pienses que es inútil. Nada de lo hecho por amor queda sin fruto. A veces el bien que realizas germina en corazones que nunca conocerás, pero Dios lo contempla. Y eso es suficiente. Si descubres en ti un deseo creciente de ayudar, de dar, de consolar, sin buscar aplausos ni recompensas, entonces puedes estar seguro. El Señor está cerca, porque el alma que se une a Él comienza a parecerse a Él, y Dios es servicio. No te canses de hacer el bien, aunque nadie lo note o lo agradezca. El bien tiene una fuerza silenciosa que cambia el mundo desde adentro, como la levadura en la masa o la sal en la comida. Y si alguna vez sientes que sirves sin que nadie lo valore, recuerda que estás edificando algo eterno. Lo haces para Dios. Y eso es lo único que permanece. El ejemplo más alto es María. En silencio, en lo oculto, en la sencillez de lo diario, sirvió al plan divino con fidelidad perfecta. No buscó protagonismo. Y sin embargo fue la más grande entre las criaturas, porque su vida entera fue un sí. Hijos míos, si en ustedes ha brotado el deseo de servir sin ser vistos, cuídenlo. Es una flor preciosa nacida en tierra sagrada, uno de los frutos más nobles del Espíritu. Donde ella florece, allí está el reino. Y si hoy decides servir aunque nadie te lo pida, aunque no lo agradezcan o lo vean, estarás participando de la misma lógica del Evangelio, siguiendo los pasos del Maestro que lavó pies en silencio y entregó su vida por amor. Entonces, casi sin notarlo, tu vida será un faro, una señal viva de que Dios habita entre nosotros. Esa, hijos queridos, es una prueba de que Dios está muy cerca. Hijos amados, una de las señales más luminosas de la cercanía con Dios es el amor verdadero por la verdad. No la verdad cómoda, no la que se adapta a lo que conviene o a nuestros intereses, sino la verdad plena, aquella que a veces duele, que nos confronta, que nos hace ver lo que no quisiéramos, y que cuando se acoge con humildad, libera. La sexta señal de estar junto a Dios es precisamente esa atracción por la verdad incluso cuando cuesta. El alma que se aparta de Él prefiere el engaño, las medias verdades, las apariencias. Pero el alma que se acerca al Señor desea la luz, incluso cuando deja al descubierto sombras. Como decía Jesús, la verdad os hará libres. Y no se refería únicamente a una verdad doctrinal o intelectual. Las madres que cuidan con paciencia sin límites, los abuelos que oran por sus nietos sin que éstos lo sepan, los voluntarios que limpian los templos al amanecer, todos ellos son grandes a los ojos del Señor. Existe una alegría particular que nace del servicio humilde. No es la algarabía pasajera de la euforia, sino la paz serena de quien comprende que su vida tiene sentido porque se entrega. Es la alegría de quien ha descubierto que su misión no es recibir admiración, sino amar. El alma que permanece cerca de Dios no compite, no se mide con otros, no siente la necesidad de exhibirse, sirve, y lo hace allí donde le corresponde, con lo que tiene a mano, en lo que puede, sin excusas ni retrasos, porque entiende que el amor se concreta en gestos visibles, y cuando se vive así, poco a poco se empieza a percibir una presencia distinta en la vida diaria. Y cuando se vive así, poco a poco se empieza a percibir una presencia distinta en la vida diaria. Lo cotidiano se vuelve sagrado, lo sencillo se transforma en sacramento, porque allí donde el amor se entrega, allí está Dios. Como recordaba Papa León XIV, al hablar del buen samaritano, este no preguntó quién era el herido ni cuánto costaría ayudarlo. No pronunció discursos ni buscó ser visto. Simplemente se inclinó, curó, cargó y sostuvo. Esa es la esencia del servicio que anuncia el Evangelio. Muchos han preguntado cómo reconocer si están cumpliendo la voluntad divina.
Y en más de una ocasión, Papa León XIV respondía que si sirves con amor, ya sea en lo pequeño o en lo grande, estás muy cerca de ella. Servir sin esperar reconocimiento es una forma de morir al ego, de decirle a Dios, aquí estoy, úsame como quieras. Y esa disposición transforma toda la existencia. Ya no se vive solo para uno mismo, sino como instrumento de bien. No todos estamos llamados a obras grandiosas, pero todos podemos convertir el servicio en un estilo de vida. Cuando eso ocurre, uno se vuelve semilla de esperanza allí donde ha sido plantado. Tal vez hoy nadie note lo que haces. Tal vez tu entrega pase inadvertida, pero no pienses que es inútil. Nada de lo hecho por amor queda sin fruto. A veces el bien que realizas germina en corazones que nunca conocerás. Pero Dios lo contempla. Y eso es suficiente. Si descubres en ti un deseo creciente de ayudar, de dar, de consolar, sin buscar aplausos ni recompensas, entonces puedes estar seguro. El Señor está cerca, porque el alma que se une a Él comienza a parecerse a Él, y Dios es servicio. No te canses de hacer el bien. Aunque nadie lo note o lo agradezca, el bien tiene una fuerza silenciosa que cambia el mundo desde adentro, como la levadura en la masa o la sal en la comida. Y si alguna vez sientes que sirves sin que nadie lo valore, recuerda que estás edificando algo eterno. Lo haces para Dios. Y eso es lo único que permanece. El ejemplo más alto es María. En silencio, en lo oculto, en la sencillez de lo diario, sirvió al plan divino, con fidelidad perfecta. No buscó protagonismo, y sin embargo fue la más grande entre las criaturas, porque su vida entera fue un sí. Hijos míos, si en ustedes ha brotado el deseo de servir sin ser vistos, cuídenlo. Es una flor preciosa nacida en tierra sagrada, uno de los frutos más nobles del Espíritu. Donde ella florece, allí está el reino. Y si hoy decides servir aunque nadie te lo pida, aunque no lo agradezcan o lo vean, estarás participando de la misma lógica del Evangelio, siguiendo los pasos del Maestro que lavó pies en silencio y entregó su vida por amor. Entonces, casi sin notarlo, tu vida será un faro, una señal viva de que Dios habita entre nosotros. Esa, hijos queridos, es una prueba de que Dios está muy cerca. Hijos amados, una de las señales más luminosas de la cercanía con Dios es el amor verdadero por la verdad. No la verdad cómoda, no la que se adapta a lo que conviene o a nuestros intereses, sino la verdad plena, aquella que a veces duele, que nos confronta, que nos hace ver lo que no quisiéramos, y que cuando se acoge con humildad, libera. La sexta señal de estar junto a Dios es precisamente esa atracción por la verdad, incluso cuando cuesta. El alma que se aparta de Él prefiere el engaño, las medias verdades, las apariencias. Pero el alma que se acerca al Señor desea la luz, incluso cuando deja al descubierto sombras. Como decía Jesús, la verdad os hará libres. Y no se refería únicamente a una verdad doctrinal o intelectual. Cada paso hacia la verdad, aunque parezca diminuto, es ya una victoria. Y cada vez que se escoge la luz, se da gloria al Dios que creó al hombre para la libertad. Por eso, como tantas veces recordaba el Papa León XIV, no hay que temer, hijos. La verdad no destruye, sino que limpia. La verdad no oprime, sino que libera. La verdad no aparta a Dios, sino que lo hace presente. Que toda la vida sea testimonio de esta luz. Existe una alegría que no depende de lo que pasa afuera, ni de lo que se posee, ni siquiera de que todo salga bien. Es una alegría que nace en lo más profundo del alma, como un canto, sin razón aparente. Esa alegría es la séptima señal de que el hombre está cerca de Dios. Cuando el Espíritu Santo mora en el corazón, no siempre borra el dolor, pero siembra una paz tan honda que florece en alegría. No se habla aquí de una euforia momentánea ni de una risa ligera, sino de una alegría serena, constante y callada, que permanece aún en medio de las lágrimas. León XIV,
Decía que había conocido a personas que, atravesando enfermedades graves, pérdidas irreparables o soledades profundas, guardaban en sus ojos una luz imposible de fingir. No era ilusión, era algo más. Una certeza invisible. Una confianza que no venía de ellas mismas, sino que era sostenida por Dios. La alegría verdadera no se apoya en el éxito, ni en el aplauso, ni en las conquistas. Su raíz está en la certeza de saberse amado, acompañado, sostenido. Está en saber que el dolor no tiene la última palabra, sino la vida. Esa certeza no surge de improviso, se cultiva en la oración, en el abandono confiado, en la entrega. También se ha visto en personas pobres, sin bienes materiales, una alegría desbordante. No tenían seguridades, pero su fe les daba otra mirada de la realidad. Agradecían el pan diario, el sol de la mañana, una visita imprevista, una melodía que evocaba la infancia. Esa gratitud continua es la raíz de la alegría genuina. El alma cercana a Dios aprende a encontrar belleza en lo pequeño, a sonreír sin razón, a mirar con ternura incluso el sufrimiento, porque descubre que nada es inútil, que todo puede ofrecerse, que todo cobra sentido en Dios. La alegría espiritual no borra las lágrimas, las transforma. Es posible llorar y estar en paz, sentir dolor y no perder la esperanza. Esto sucede cuando el alma ha sido tocada por la presencia viva de Dios. Uno de los frutos más profundos del espíritu es esta capacidad de alegrarse aún en la prueba, no por gusto del sufrimiento, no por mera resignación, sino porque se descubre que el dolor compartido con Cristo no destruye, sino que salva. Es entonces cuando la cruz deja de ser castigo para convertirse en altar. Queda en la memoria el testimonio de un joven que, tras un accidente, quedó inmovilizado. Su vida cambió por completo, y aún así decía con una sonrisa radiante: «Antes vivía con prisa. Ahora tengo tiempo para hablar con Dios. Antes me quejaba de todo. Ahora agradezco cada amanecer». Esa alegría no brotaba del cuerpo, sino del alma. También está en ancianos que han perdido todo menos la fe, en niños enfermos cuya risa sencilla ilumina salas enteras, en religiosas de clausura que, viviendo en silencio y entrega total, irradian una felicidad que no se puede explicar. Todas ellas señales vivas de la presencia divina. Quien camina con Dios no necesita motivos externos para estar en paz, porque ha hallado la fuente interior. De esa fuente brota una alegría que no depende del clima, del salario, de la salud ni del reconocimiento. Es una alegría que no está anclada al mundo, sino al cielo. Incluso en la oscuridad, permanece como chispa encendida, a veces suave, pero presente, como lámpara viva en lo más hondo del alma, esperando su momento para brillar. Esa lámpara es Cristo, y cuando se sabe que Cristo está, nada más puede robar la alegría. Si alguna vez parece apagarse, no hay que desesperar. No es señal de distancia con Dios. Hasta los santos vivieron noches oscuras. Pero sí, aún cansado, el alma puede decir: «Señor, confío en ti». La alegría sigue viva. La verdadera alegría no es una emoción continua, sino una certeza serena que habita en lo más íntimo. Es saber que, pase lo que pase, no se está solo, que alguien camina al lado, que alguien ama con amor eterno. Y ese alguien es Dios. El que vive con esta certeza empieza a transmitirla. Se convierte en signo para otros. Sus palabras alientan, su mirada reconforta, su vida es testimonio, porque la alegría del espíritu no se guarda, se derrama, incluso cuando los demás no entienden. Incluso cuando la lógica humana diría que hay motivos para estar triste. Si el alma canta, aunque sea en silencio, entonces está cerca del cielo, como tantas veces proclamó el Papa León XIV. Y si todavía no percibes esa alegría pero en tu interior la anhelas, eso ya es un buen comienzo, porque desear la alegría que viene de Dios es, en realidad, buscarlo a Él, y quien lo busca con un corazón sincero, termina encontrándolo. Él no se oculta,
Se deja hallar por aquellos que lo buscan con sencillez. Papa León XIV recordaba que es motivo de gozo atravesar pruebas sin perder la fe, dar gracias por lo poco y sonreír en medio de la espera, porque eso no nace de uno mismo, sino que es Dios actuando en lo profundo, y donde Dios mora, allí siempre hay alegría. No se trata de negar el sufrimiento, sino de reconocer que incluso en medio del dolor, existen razones para agradecer, y ese reconocimiento es un verdadero milagro. Si hoy puedes dar gracias, aunque sea por una sola cosa, hijo mío, estás más cerca de Dios de lo que crees. Por eso, no busquen la alegría en lo efímero, sino en aquel que es eterno. No la busquen fuera, sino dentro. No la busquen en el aplauso, sino en la oración. La alegría auténtica no hace ruido, pero cambia todo, y cuando la encuentres, protégela. No la exhibas ni la impongas, simplemente vívela. Porque quien vive desde la alegría de Dios se convierte, sin proponérselo, en luz para otros. Hijos queridos, hemos recorrido juntos 7 señales que muestran que el alma se aproxima a Dios. No como normas rígidas ni como pruebas que aprobar, sino como faros en el camino. Son señales que nacen cuando el corazón se abre a la gracia y el alma se deja moldear por el amor del Padre. Puede que ahora no veas todas estas señales en tu vida, tal vez solo una, o ninguna. No te inquietes, no te juzgues. El simple hecho de llegar hasta aquí, de querer escuchar y de buscar, ya indica que algo se mueve dentro de ti. Ese es el primer paso. Dios no pide perfección. Se alegra con el deseo sincero, y si en ti existe, aunque sea un pequeño anhelo de vivir más cerca de Él, entonces vas por buen camino, porque nadie puede tener ese deseo si no ha sido tocado, aunque sea de lejos, por su presencia. Con la ternura de un padre, Papa León XIV invita a mirar la vida con esperanza, a reconocer qué señales ya brillan en ti y a pedir al Señor que haga crecer las demás. Él no se deja ganar en generosidad. Si estas palabras han encendido algo en tu alma, si han sido luz, consuelo o impulso, compártelas con quien necesite esperanza y mantente unido en este camino de fe. No caminas solo. Miles de almas silenciosas buscan como tú, con las mismas dudas, luchas y deseos. Somos muchos los que, con pasos imperfectos, avanzamos hacia la misma luz, y esa comunión espiritual es prueba de que Dios está entre nosotros. Que nunca te falte la esperanza, ni el valor de recomenzar, ni el deseo de amar, aun cuando duela. Porque quien ama, incluso en la noche, ya participa de la luz del cielo. Y si alguna de estas palabras ha tocado tu corazón, no son solo palabras humanas, sino de Dios, porque Él desea hablarte, consolarte y guiarte. Solo tienes que abrirle la puerta. Recibe mi bendición más sincera. Que el Señor te sostenga, te ilumine y te colme de su paz.